Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia que probablemente ustedes ya habrán tomado conciencia porque se hizo viral a nivel mundial. Y he notado que hay bastante pánico, en particular por los titulares que han puesto numerosos medios de comunicación. En cierta manera este video también tiene un titular llamativo porque así justamente lo ven más personas. Pero me parecía importante ver este tema porque creo que hay una cierta exageración con respecto a la gravedad de lo que está ocurriendo. Me parece importante calmar un poco el pensamiento de muchas personas que creen que casi se acerca una tercera guerra mundial. Y si somos completamente sinceros, eso está bastante alejado de la realidad y vamos a ver por qué. Y les voy a explicar un poco también la situación que está ocurriendo, por qué se ha dado y los antecedentes de esta. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor Micénico, que se convirtió en el suscriptor más reciente que decidió hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias Micénico, se agradece tu aporte. Es gracias a aportes como el tuyo, ya sean de manera mensual o de manera única como lo hiciste tú, que este canal sigue adelante. Y si alguno de ustedes quiere apoyar al canal de manera voluntaria, abajo en los comentarios va a haber un comentario fijado en el cual ustedes podrán decir la opción que quieren apoyar al canal si así lo desean. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Veamos el detalle de lo que está ocurriendo y por qué hay tanto pánico. Y para hacer una pequeña contextualización, el gobierno de los Estados Unidos bajo Donald Trump lanzó unos misiles para eliminar a ciertos líderes de Hezbollah y también para eliminar a un personaje muy importante dentro del gobierno iraní, que es el llamado Qasem Soleimani, que falleció justamente con este ataque con misiles. Y fue un ataque de precisión porque se buscaba eliminarlo hace bastante tiempo y esto ha generado una tensión enorme porque este se podría decir que era el segundo al mando del gobierno de Irán y era un personaje bastante popular dentro de ese país, tenía por sobre 85% de popularidad en ese país si no me equivoco y muchos incluso lo querían postular como el siguiente presidente de Irán bajo la directriz de los ayatolas, que son básicamente los que dirigen el Estado teocrático islamista chiita de Irán. Pero ¿quién es este personaje? ¿Quién es Qasem Soleimani? Y él es, y aquí voy a citar, el comandante, bueno, era, porque está muerto, el comandante de la fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución iraní. Tenía 62 años y era bastante popular no solo en Irán, sino que en las zonas del Medio Oriente donde había mayoritariamente presencia religiosa chiita. ¿Y qué son los chiitas? Porque ustedes pueden escuchar eso y digan, bueno, ¿qué es eso? Y el Islam tiene numerosas ramas religiosas, igual como el cristianismo. Y hay muchas ramas. Algunas son más pequeñas y no son tan conocidas. Pero las más grandes, podríamos decir, las principales, son los sunitas. Y los otros son los chiitas. Y los chiitas son la rama más pequeña. Dentro de esas principales deben ser de todo el mundo islámico, algo así como el 20% de todos los musulmanes, que igual es una cantidad enorme de personas, pero dentro de lo otro, los sunitas deben ser como el 75% del resto de los musulmanes, y los otros son ramas pequeñas del Islam menos conocidas. Pero los chiitas tienen una presencia importante en países como Irán y en parte de Irak, a la vez que en Siria. Y por lo mismo, donde había presencia chiita importante, a él se le veía como un héroe. Pero por lo mismo, en parte se le veía como alguien despiadado y que se desprecia de manera sustancial a aquellos que no son chiitas, en particular los sunitas y otras ramas más pequeñas del Islam, y además que otras minorías religiosas en el Medio Oriente, para ser más exactos, también los cristianos. Y la pregunta es por qué era tan popular y por qué era tan odiado por aquellos que no son chiitas. Y es porque este señor, bajo esta fuerza, estaba fuertemente asociado a grupos como Hamas, Hezbollah, y lo que se observó es que tenía una intervención muy fuerte, apoyado con dinero justamente entregado por el gobierno de Irán, que se lo saca de su población, en distintos países del Medio Oriente. Para dar ejemplos, ha tenido bastantes intervenciones en Siria con la guerra civil que ocurre en ese país apoyando al gobierno de Assad. También por lo mismo ha tenido intervenciones fuertes actuales en el gobierno de Irak, donde hay un gobierno electo que tiene más cercanías con Irán que con Estados Unidos, aunque para ser totalmente sincero, Irak no puede salir realmente de la influencia de los Estados Unidos por la cantidad de tropas estadounidenses que hay en ese país por temas de luchas contra el terrorismo. A la vez que en distintas partes, como en Líbano, en Palestina, era muy popular porque él era muy crítico y atacaba justamente a Israel, a Estados Unidos, a Arabia Saudita, pero también se ha reportado que hacía bastantes atrocidades y violaciones de derechos humanos contra aquellos que no eran chiitas, y por lo mismo se dan una serie de situaciones. Por un lado, ha habido manifestaciones en Irán que critican su muerte y gritan muerte a los Estados Unidos, al occidente y al cristianismo, y en Irak también ha habido en parte esas manifestaciones, pero por lo mismo, y hay que ver ese tema del rechazo que él tenía. Justamente ha habido manifestaciones que son en contra de su persona. Y el tema es que que en Irak, a la vez que hay manifestaciones que critican a Estados Unidos, han salido aquellos que son sunitas y aquellos que son cristianos en Irak a manifestarse
celebrando el asesinato de este general importante del gobierno iraní, porque él está actualmente en Irak, no se le mató en Irán, sino que en Irak, y lideraba fuerzas que reprimían y asesinaban a aquellos que no eran sunitas, disculpen, que no eran chiitas, entonces a los sunitas y a los cristianos. Por lo que ahora, y van a ver el video a continuación, había numerosas personas que salieron a manifestarse a lo largo de Irak, celebrando que Estados Unidos hubiera matado a este señor. Incluso mostraban banderas de los Estados Unidos mientras marchaban, gritos a favor de Trump, y eso que en Irak muchas veces hay una mala disposición a los Estados Unidos, pero el rechazo que hay contra Irán por parte de los sunitas iraquíes y también el rechazo que hay contra este general por las atrocidades que se hacían en ese país era mucho mayor. Por lo tanto hay celebraciones también en Irak porque se le haya matado. Quiero mostrarles el video a continuación de uno de los videos que se muestran donde están celebrando y manifestándose en las calles de Irak en celebración por el asesinato de este general iraní. الساعة 4:30 احتفالات بمقتل سليماني. هذا حوضة الشهداء اللي راحت ودم الشهداء والضحايا والشهداء العراقيين كلهم طلعت في اليوم. Bueno, y ahí lo deben haber visto, como se observa, básicamente murió, en realidad hubo celebraciones a lo largo de Irak, y es particularmente porque este señor que tanto lo quieren mostrar como un héroe en los medios internacionales de tendencia más de izquierda, era un héroe para aquellos que eran de su tendencia religiosa, pero digamos que no era un héroe para todos los demás, porque hacía atrocidades y violaciones de derechos humanos sistemáticas. Y la pregunta es ¿por qué se le mató? No fue de la nada las cosas, no es que un día se levantó Donald Trump y dijo, miren, hoy día quiero lanzar unos misiles y matar a este señor. No, no fue así. Hay razones por las cuales esto, y es una serie de represalias mutuas que ocurren entre distintos grupos. Ahora, ¿por qué ocurrió? Porque hace poco, en Irak, y como podrán ver, Irak es básicamente un campo de batalla entre fuerzas a favor de Estados Unidos y de tendencias sunitas, de religiosas sunitas, y también fuerzas pro-iraní, es básicamente un conflicto entre dos países que se da en ese país. Fue atacada la embajada de los Estados Unidos por grupos asociados a Irán. Y aunque Irán directamente no lo hizo, manifestantes, algunos armados y asociados a milicias de carácter justamente chiita, es decir, de esa rama de la religión islámica, atacaron la embajada, y esto se vio justamente como una agresión por parte del gobierno de Irán, que se sabía que estaba detrás. Ahora la pregunta es ¿por qué estas agrupaciones asociadas a Irán estaban haciendo eso? Y el tema es que anteriormente a esto Estados Unidos bombardeó a un grupo de milicianos chiitas en Siria. Y esto fue también una represalia por algo que ocurrió antes. ¿Y qué fue lo que ocurrió antes para que bombardearan a estos milicianos chiitas que están peleando a favor de Assad en Siria? Y es porque anteriormente a esto, en Irak, un grupo de sunitas asesinó a un contratista estadounidense. Entonces esto comenzó porque hubo un asesinato a un ciudadano de los Estados Unidos por grupos asociados al gobierno de Irán. El gobierno de los Estados Unidos bombardeó a milicias paramilitares que son asociadas al gobierno de Irán en Siria, y en represalia las fuerzas asociadas al gobierno de Irán decidieron atacar la embajada de Estados Unidos en Irak. Y en consecuencia el gobierno de los Estados Unidos decidió lanzar estos misiles para matar a numerosos líderes de milicias en Irak, y a la vez también al segundo al mando del gobierno de Irán, lo que ahora están amenazando con hacer de nuevo, represalia, porque era una persona bastante querida en Irán, presuntamente, y era el segundo al mando, a la vez que era quien lideraba las intervenciones militares de Irán a lo largo del Medio Oriente y en parte en otras zonas. Porque quiero que tomen en cuenta que ustedes podrán decir, ¿qué me importa esto? Si estos son peleas entre musulmanes en el Medio Oriente, ¿en qué me afecta a mí, un hispano parlante? Por un lado, siempre es importante saber lo que ocurre en el mundo, pero también quiero que tomen en cuenta que Hezbollah, que es uno de estos grupos, tiene una presencia no menor en el mundo hispano. Y vamos a hablar pronto porque hay una presencia bastante grande de grupos iraníes, particularmente Hezbollah, en Venezuela. En Argentina hubo un atentado en los 90, y vamos a ver también la presencia no menor que hay en Santiago de Chile y su vinculación con grupos como la Coordinadora Arauco Mayeco, grupos terroristas mapuche en Chile, pero eso lo vamos a ver con más detalle en un video distinto, que no se menciona mucho en nuestros medios, y ha habido críticas internacionales por parte de Estados Unidos e incluso el gobierno argentino contra el gobierno chileno por no tomar represalias contra los terroristas que se están asilando en Chile, que son de Hezbollah y que participaron en el atentado argentino contra judíos en los 90, y también grupos de organización terroristas que se asocian a los mapuches. Pero eso, bueno, ese es un tema para otro video. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Por un lado, el gobierno iraní dice que van a tomar venganza y harán represalias.
Y por otro, Estados Unidos dice que no quiere hacer un cambio de régimen en Irán. Y quiero que veamos qué tan cierto es lo que diga cada uno. Por un lado, Irán dice que va a tomar represalia y muchos dicen, tercera guerra mundial. Pero esto es poco probable que ocurra, porque algunos decían, si se intervienen los rusos puede haber un conflicto mundial, guerra mundial. Y no es así, porque el gobierno de los Estados Unidos y el de Rusia anunciaron que previo a que ocurriera este bombardeo para asesinar a estos líderes del gobierno iraní, habían consultado a Estados Unidos con un país, con Rusia. Entonces, los rusos digamos que le dieron la aceptación tácita del hecho y no van a intervenir. Y eso por algo muy simple. Irán no es necesariamente un títere de influencia ruso. Muchas veces sus intereses coinciden, pero a los rusos no les interesa defender necesariamente Irán. Ellos aprovechan muchas veces las cosas que hagan los iraníes, pero a ellos les interesa más mantener una relevancia en lo que es Siria. Irán realmente no les interesa mantenerlo demasiado. Cuando les conviene los usan y cuando no los dejarán tirados. Y es porque no hay realmente tanta afinidad tampoco de influencia. Y por lo mismo hay que tomar en cuenta si hubiera un conflicto armado, que es bastante posible, sería entre Estados Unidos y sus aliados en la zona contra Irán. Y hay que recordar que Irán puede tener un ejército, puede ser un país con bastantes habitantes, pero Irán digamos que no tiene armas nucleares, en parte porque se ha evitado eso a lo largo del tiempo. Y los aliados de Irán en la zona no van a intervenir militarmente a favor de ellos. Los rusos no tienen ningún interés en intervenir, lo han mencionado. A lo más harán quejas que son meramente formales, pero no intervendrán. Y los otros que tienen una presencia muy fuerte en Irán son los chinos, que tienen una presencia económica muy fuerte porque compran gran parte del petróleo iraní. Pero los chinos no van a intervenir tampoco militarmente si es que se enfrentan con Estados Unidos los iraníes. Y lo más probable es que los chinos van a hacer lo mismo que hacen en todos los países donde tienen influencia. En el momento que hay un conflicto armado que puede afectarlos a ellos directamente, simplemente se repliegan, toman lo que pudieron sacar y se van. Que la estrategia china es más bien económica que de intervención militar generalmente. Entonces no es guerra mundial. En el peor de los casos va a haber una guerra más en el Medio Oriente que va a hacer que aumenten los precios del petróleo porque Irán es un productor de petróleo importante y que probablemente va a causar una nueva oleada de refugiados que va a llegar a Europa, al mundo hispano, en realidad al mundo latino, más allá de lo que es España. España le va a afectar con los refugiados, pero lo que es América realmente no va a llegar más en ese sentido, excepto con el tema de aumento de los precios del petróleo. Y hay otro detalle donde sí afecta, que son los grupos de iraníes que están interviniendo en América, pero eso, como lo dije, lo vamos a ver en otro video. Y por lo mismo, eso de que haya represalias de Irán, yo no creo que entren en guerra con Estados Unidos, porque nuevamente saben que no pueden ganar. Pueden decir todo lo que quieran, que la venganza y que vamos a hacer algo, pero no pueden, porque si lo hacen van a desaparecer como país, los van a destruir completamente, y ellos están conscientes de ello, y no creo que sean tan tontos como para caer en eso, aunque quién sabe, de repente los líderes de países hacen actuaciones que no son muy inteligentes en temas de geoestrategia. Y después está el tema de que Estados Unidos dice que no quiere intervenir y que probablemente esto nos lleve a conflicto, y yo creo que esos dos temas son mentira también. Comencemos con el tema del conflicto. Por un lado, Irak ya confirmó, y esto fue por orden de Estados Unidos, que Estados Unidos pidió la retirada de todos los estadounidenses de yacimientos de petróleo en Irak. También anunció y llamó a que todos los ciudadanos de los Estados Unidos abandonaran inmediatamente Irak por el medio que les fuera posible, y lo antes posible, porque se acercaba posiblemente un conflicto bélico, no directo, sino que a través de Irak en conflicto con Irán. Y a la vez que se menciona esto, 3.000 soldados acaban de llegar a Kuwait, al sur de Irak, y básicamente se están asentando ahí, a la vez que se espera que lleguen más soldados de los Estados Unidos. Y si Estados Unidos está enviando más tropas allá, no creo que sea simplemente por decoración, a la vez que se observa que numerosos tanques han pasado de Kuwait a Irak y se están posicionando cerca de la frontera de Irán. Entonces es muy probable, y no me sorprendería que ya sea algo inevitable, que haya un conflicto armado allí. No da para guerra mundial, pero es un conflicto en el Medio Oriente, que si soy completamente sincero, creo que Estados Unidos ganará de manera rápida. Tienen el ejército más poderoso en el mundo y por bastante. No hay armas nucleares en Irán, y por lo tanto no me sorprendería que en unos 3 o 4 meses Irán pierda por completo y empiece a trasladarse a una situación similar a la que ocurrió en Irak. Inestabilidad constante, miles de refugiados, radicalismo, un gobierno fracturado y luchas internas sustanciales. Probablemente en eso termine Irán, si es que Estados Unidos gana esa guerra, porque será una situación similar a la de Irak. Y ahí viene el otro tema, que es la intervención, porque Trump dice, como aquí se menciona, que no se busca un cambio de régimen en Irán y que no se quiere intervenir. Y la verdad es que yo no creo mucho que eso sea cierto, porque históricamente
Desde que se derrocó al Shah de Irán, que era la monarquía absoluta que estaba presente antes de que se estableciera esta república islámica, este gobierno teocrático en Irán, y esto fue en la década de los 80, no, del 79, si no me equivoco, que se le derrocó. Podría estar equivocado, pero me parece que fue en 1979. Desde entonces ha habido muy malas relaciones entre Irán y Estados Unidos. Y Estados Unidos ha apoyado a ciertos grupos disidentes en Irán, y tanto gobiernos republicanos como demócratas han mencionado numerosas veces que hay un deseo muy fuerte de derrocar al gobierno iraní, porque los ven como una amenaza en el Medio Oriente y no quieren que haya competidores en la zona, a la vez que hay mucho lobby por parte de Arabia Saudita y de Israel para que se pacifique, para decir pacificar a Irán, porque es una competencia muy fuerte en la zona. Unos enemigos muy fuertes de Irán son justamente el gobierno de Arabia Saudita, que tiene mucha influencia en Estados Unidos porque hace mucho lobby y hay ciertos temas de corrupción a políticos también ahí. Y otro tema no menor es lo que ocurre con Israel, que como sabrán, Israel tiene una influencia bastante fuerte en los Estados Unidos, particularmente por cómo lo ven los grupos evangélicos, que son cerca de un 30% de la población estadounidense que tienen un apoyo restricto hacia Israel. Y por lo mismo Israel, que se ve amenazado por Irán, constantemente pide intervenciones y en el pasado ha pedido que Estados Unidos invada a Irán, y han sido los gobiernos de los Estados Unidos los que no han querido hacerlo. Pero ahora es muy posible que se dé esta situación. Ahora, es posible también que me equivoque y no se dé la invasión, pero como se están posicionando tropas en la zona, como hay un radicalismo bastante fuerte y hay una predisposición de los aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente para invadir Irán, no me sorprendería que esto ocurriera. Pero insisto, no se tienen que asustar demasiado con que esto da guerra mundial, porque Rusia ya le dio un buen punto de vista para esta acción militar que hicieron. Lo va a criticar formalmente, pero no van a intervenir. China tampoco. Y por lo mismo Irán se enfrentaría solo con Estados Unidos y sería un conflicto en la zona. Ahora nos va a afectar por el precio del petróleo. A los europeos les va a afectar porque se les va a venir una nueva oleada de inmigrantes, bueno, de refugiados realmente, esta vez probablemente de Irán. Pero más allá de eso, en el mundo americano no debería afectar demasiado, más allá de los grupos paramilitares y terroristas que operan en el mundo hispano, que justamente están financiados y tienen cierta dirección por parte de Irán.